escuchar una sinfonía posromántica siempre es una aventura. Eh, un Richard Strauss, un Mahler, un Bruckner, obviamente un Wagner. Digamos que es a lo muy romántico, o lo romántico exacerbado, le podríamos llamar, que sería Wagner y sus seguidores a través de Bruckner. Música que yo diría que pretende trastornar, pretende inyectar un ánimo superlativo en muchos sentidos, pero siempre superlativo. Por eso las orquestaciones, los coros, las sinfonías de los mil, etcétera. O las grandes ascensiones como en la Sinfonía Alpina de Richard Strauss o en la Quinta de Bruckner. Y hoy vamos a volver a estas aventuras. Eh, yo creo que de estos compositores, quizá el que desde su época tiene fama de más pesado y quien contribuía enormemente a ese desastre, como ya les he platicado, era este crítico muy reconocido que se llamaba Hanslick, checo él. En esa época, bueno, 1833, 9 años después, nace Brahms. Y ni siquiera era una cuestión entre ellos. Entre ellos había, digamos, una calma chicha, como se dice. Estoy hablando entre Brahms y Wagner, uno que se sigue por la corriente, digamos, armónica y otro que no. Y abre toda una revolución y la puerta a la música moderna que es Wagner. Bueno, el caso es que Hanslick era muy conservador, no requiere mayor virtuosismo de los músicos, no es ese tipo de compositor. Eh, Como que era un hombre tan humilde y tan cortés que no quería dificultarle la vida demasiado a los músicos. A la mayoría, sobre todo, por ejemplo, un Richard Strauss con las sopranos, no le preocupaba destrozarles la garganta en una cantada, pero Bruckner era un tipo muy especial. Con la sexta, por el nivel de la mala grabación, si mal no recuerdo, era con Scholti, pero mala grabación, entonces no se podía captar ni entender muy bien. Y luego me deslumbra la séptima, y como que olvidé la quinta y la sexta, hasta que estando en un diciembre en Nueva York, me entero que va a estar Ricardo Muti dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center, dirigiendo eh, ni más ni menos que la sexta de Bruckner. Y como esto fue en diciembre, todavía tuve unos días en San Diego como de relax. Alemán que decía, más a mí me suena en Yiddish, no sé si está muy mal pronunciado, pero decía die sexte, die schönste, la sexta, la más bella. Eh, pero sin embargo, en el mundo musical no era muy apreciada. En general, Bruckner no era muy apreciado. ¿Qué decían? ¿Cómo explicaban? Es un inacabable viaje sin conclusión. Hay suspenso y en lugar de resolver, vuelve a empezar. Dice un crítico muy posterior a Hanslick. Es como circular por una avenida donde todos los semáforos me salen rojos. Pero uno oye su música y verdaderamente sí nos da como que atrás de esa sencillez y casi brusquedad, tiene momentos mágicos. Yo no recuerdo ningún otro compositor que suene tan bíblico como Bruckner. Hay momentos que verdaderamente grandiosos. Eh, y también como que tenía ideas medievales. Eh,
Es quizá de las sinfonías menos tocadas de Bruckner, la sexta, y ya se empieza a apreciar. Eh, Beethoven tampoco lo querían mucho los críticos, y lo que decía Beethoven se burlaba y decía, esos caballeros apretados no van a entender nunca mis últimos cuartetos. Qué bueno. Y a Beethoven le valía gorro, a Bruckner no. Tan no le dolía que cuando le dio un premio ni más ni menos que el mero mero, el archiduque de Austria-Hungría, Francisco José II, el último o penúltimo, el que deshace el imperio en la Primera Guerra Mundial. Digamos, el imperio trasnochado con toda clase de problemas, eh, porque eran demasiadas etnias, dominada básicamente por los austriacos, o podría yo decir casi medio esclavizada, y un poco por los húngaros, que eran como lo- los, los esclavos menos malos. Dicen que es el patito feo de las sinfonías de Bruckner. Yo no coincidiría para nada. Para mí, oigan, desde el mero principio, qué brillantez. Inmediatamente nos va a llevar a la explosión de metales fantástica. Me acuerdo que me estaba yo poniendo los audífonos y lo tarareé y se me quedaron viendo y como que hasta me sonreían, ¿no? De cómo se veía que me gustaba. Bueno, ahora, ¿con quién la vamos a oír? Así como es la menos tocada, pues es la menos grabada. Y las grabaciones más modernas son del 2007 y 2008 con directores que francamente no conozco y no me daba tiempo de conocer. Pero me fui por un director importantísimo, del cual en algunas ocasiones ya les he platicado, que se llamó Gunther, creo que se pronuncia Ginter Band, W-A-N-D. Nace en Wuppertal, Alemania, en 1912 y muere en Ulmis, cerca de Berna, en Suiza, a los 90 años en el año 2002. Inició sus estudios, me imagino que esto debe de ser cerca de Colonia, que es la parte occidental, es donde todavía es el Rin ya industrial más que el Rin romántico, digamos. Colonia es creo que yo creo que es la cuarta ciudad más poblada de Alemania, ciudad de ferias y todo eso. Viejísima, era la colonia catalinaria de los romanos, o sea, la fundaron los romanos. Allí no solamente no encontramos hotel, no encontramos lugar para estacionarnos para preguntar si había hotel, así, tremendo. Famosísima colonia por su catedral gótica. De allí se fue al Conservatorio de Múnich, pero básicamente fue autodidáctica y tiene una técnica propia muy diferente a los demás directores prominentes de su generación. Su generación son los grandes: Karl Bonn, Bruno Walter, Otto Klemperer, Furtwängler, etc. No, quizás un poquitito después, por lo que les voy a decir. Eh, sí, porque muere hasta el 2002, los otros se murieron por los 80. Luego se regresa a su pueblo, y trabaja de repetidor, y debuta como director con una opereta de Arlenstein, opereta, no ópera, acuérdense, es como una ópera muy ligera. Luego se va a Prusia también de repetidor en un lugar que hoy ya pertenece a Polonia y donde dirige más de 600 conciertos, con lo que adquiere mucho repertorio y obviamente mucha experiencia. Y pasa lo terrible, ¿no? Llega en 1939, llega a ser el segundo director de la Ópera de Colonia, pero viene la guerra. Entonces allí pasa toda la pesadilla. Eh, ya en 1944
tienen que parar la ópera de Colonia porque un bombardero tira el teatro de la ópera de Colonia. Acaba la guerra y se va a Salzburgo a dirigir, seguramente han oído los que oyen radio clásica, eh, al Mozarteum de Salzburgo. Es como una orquesta de cámara de altísimo nivel. De allí regresa a Colonia después de la guerra y trabaja hasta 1948. Y opta por dirigir más obra sinfónica que ópera. Y aparte promueve a artistas mucho más contemporáneos como Messiaen, Oliver Messiaen, el de la Sinfonía Turangalila, por ejemplo, a Honegger, Arturo Honegger, muy bueno. Eh, tiene, les recomiendo, de él me gusta mucho una sinfonía litúrgica y Hindemith del Matías el Pintor. Luego también trabaja como docente y curiosamente, después de la masacre entre Rusia y Alemania, es el primer director alemán invitado a dirigir en la URSS hasta 1959, o sea, 14 años después de que termina la guerra. Luego dirige con la Orquesta Sinfónica de Londres, imagínense, y es un éxito brutal. Las 9 sinfonías de Beethoven. De allí se va a Múnich, grabó muchísimo. Eh, eso se le debe. Era muy afecto a las grabaciones, a diferencia de otros. Eh, en 1974 lo nombran director de la Orquesta Sinfónica de Berna y al mismo tiempo es director de la Orquesta Sinfónica de Radio Colonia, no quiere abandonar Colonia. Es especialista en Beethoven y Bruckner. Y la quinta que nosotros oímos con Telemann ya se considera su quinta como referencial. Yo lo escuché una vez de pura casualidad en casa de unos amigos, precisamente en las clases que yo tomaba de música con mi primer maestro. Y si mal no recuerdo, era la séptima de Beethoven con el Unterband que yo no conocía y me fascinó. Bueno, eh, luego en 1982 también le dan la orquesta del Radio del Norte de Alemania en Hamburgo. Eh, ya se considera el referencial en Bruckner, junto con Karajan, como que ya considerando un poco anticuadas las primeras versiones referenciales que eran las de Eugen Jochum. Eh, Algunas orquestas de plano no lo querían contratar porque exigía demasiados ensayos. Era un verdadero perfeccionista, como un artesano. Mucho el espíritu alemán y prusiano como Bach, así como muy, muy, muy trabajadores y muy del detalle. Y no era un director grosero con los músicos, ni siquiera los veía para abajo. Trabajaba con una muy buena colaboración, pero por cuestiones sindicales, costos, etcétera, muchas orquestas no podían soportar 5 ensayos. Bueno, eh, en 1982 lo invita a la BBC. 1989, miren qué tarde debuta en Estados Unidos con la de Chicago y es un exitazo. Luego se vuelve invitado constante, ni más ni menos que con la Filarmónica de Berlín. Eh, Hace un festival de Bruckner que es muy alabado en el Festival de Edimburgo, en Escocia. Su último concierto es en Hamburgo a los 89 años y muere en Berna. Además, fue compositor, compuso algo de ballet y canciones orquestales. Era como una hormiguita absolutamente
enemigo, y eso me puede encantar, del protagonismo. O sea, no nos va a conmover cómo se mueve, nos va a conmover su música. Si cierran los ojos, no pasa absolutamente nada, yo creo que eso está mejor. Eh, Al que él admiraba ni más ni menos que a Furtwängler, y se dedicó, sabiendo que ya era grande y que no le quedaba mucho tiempo, se dedicó a grabar mucho, cosa que se le agradece. Bueno, pues con Ginterband, la sexta sinfonía de Anton Bruckner, la más bella según Bruckner. Oiga.
Les decía que tengo que reconocer que sigue siendo mi sinfonía favorita de Bruckner. Se me hace bellísima. Eh, a mí me fascina, realmente. Yo siento lo filosófico básicamente en el segundo movimiento y la crítica de Hanslick la pude apreciar muy claramente en el tercer movimiento, que son los movimientos fáciles, los divertidos, que también este es el que más me gusta, quizá junto con el de la novena, eh, pero que ahí es el segundo, porque esa es inconclusa. Eh, pero lo que me admiró definitivamente es la dirección. A pesar de que la grabación ya no es moderna, a pesar de eso, se disfruta absolutamente mucho más que la grabación con la que yo la conocí. Con la que luego estuve, digamos, estudiándola, sería con la de Celebidache. Bueno, les platico lo que me produjo por movimientos. Digo, esto es obviamente bien subjetivo, pero como les digo, Brunner es una vez. Los primer movimiento. No sé qué rico se mece. El ensueño lo dan los violines, si se fijan. Eh, Estaba yo pensando, le dicen la sinfonía filosófica, eh, por de encontrar la verdad absoluta. Pues aquí por eso tampoco él concluye y en la duda, en la lucha, y es clarísimo en el tercer movimiento, parece que va a tronar y no, se para y regresa, que es una delicia. Bueno, eh, la flauta bellísima, el clarinete es como una serenata de madera. Me di cuenta que su dirección es bastante más lenta que Celebidache porque, digo, qué pena con los pobres vecinos, pero me la pasé gritando. No sé qué tan entonado, pero me gusta tanto y como estoy solito y nadie me oye, pues me doy el lujo de cantar la sinfonía a veces. Eh, Había como choques muy filosos, partes bucólicas, y bueno, el final de los primeros movimientos de Bruckner son tan fuertes o hasta más. Aquí también el final del cuarto que acabamos de escuchar, bueno, qué cosa, qué cosa. Bueno, segundo movimiento, Feierlich, quiere decir fogoso. Yo no lo siento tan fogoso, yo creo que bueno, para mi gusto es el movimiento más introvertido y más filosófico. Eh, la parte que entra en el corno inglés y luego el oboe, bueno, bellísimo, como en la fantástica de Berlioz. Lo hace romántico, pero amoroso. Por cierto, Bruckner toda su vida fue un solterón y no se sabe absolutamente nada de su vida sexual. Luego, toda la sinfonía, toda, en todos los movimientos, la sinfonía late. Está todo el tiempo, todo el tiempo. Una verdadera delicia. Eh, Hay momentos, como les decía yo, religiosos, parecía que uno estaba llegando al paraíso. La realidad. Eh, Acaba como juguetón oriental. Acuérdense que ya para casi finales del siglo XIX, en Europa se pone muy de moda lo oriental, lo africano, lo oriental, y se representa mucho con el clarinete, así como la víbora encantada, ¿no? Eh, bueno, el tercer movimiento, les decía yo, es el fácil. Es muy rítmico, muy divertido. Eh, Les decía, es de mis favoritos. Con los pellizcos, ¡pram! 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 Y también algo muy brugneriano, son como cuando llegan los elefantes así, o los dinosaurios, o los titanes, como lo quieran ver. Luego tiene su trío, típico del tercer movimiento desde Haydn, porque hasta eso componen cuatro movimientos, en ese aspecto es bien conservador. Los cortes, el pam, pam, pam.
Luego, otra vez, aquí todavía más claro, si oye el vals vienés. Otra vez no acaba. Ve uno el físico de Ginterband y pues, la verdad no es que digamos muy atlético. Luego que oboe en el cuarto movimiento. Y ya nada más como un comentario del final, no es de los directores, porque en primer lugar creo que ya está medio ciego, pobrecito. Algunas gentes de plano no soportan a Bruckner y Ajá. otros lo amamos. Es como muy extremoso. En Bruckner es casi imposible a ratos no distraerse y luego te vuelves a meter. Pues muchísimas gracias. Para mí Bruckner es siempre un acontecimiento.